Shalom amigos, un gusto y un placer saludarles de nuevo y por supuesto reunirnos para seguir aprendiendo de las enseñanzas de los escritos del Arizal. Le damos las gracias al Boreolán, ya que sin su ayuda sería imposible estar aprendiendo y escalando peldaños de sabiduría. Baruch Hashem, por su auspicio. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La raíz de Koraj. Koraj procedía de la raíz del alma de Caín y envidió a Moshe, que era la reencarnación de Abel. Cuando Moshe mató al egipcio, rectificó la parte mala del alma de Caín, y ésta inmediatamente se adhirió a Yitro. Yitro era un sacerdote idolátrico. Moshe escapó del faraón a Midian, donde se encontró con Yitro, quien se convirtió en el mismo día que Moshe mató al egipcio. Moshe fue la reencarnación de Noaj. Noaj no quiso rezar por su generación, como dice el versículo: las aguas de Noaj son a causa mía. Noaj causó el diluvio. Las aguas tomaron su nombre. Por eso Moshe corrigió lo que Noaj destruyó y rezó por los israelitas, como dijo: si no les perdonas, borra mi nombre de tu libro. Moshe rezó por su generación toda su vida, a fin de enmendar lo que originalmente destruyó. Jacob era la reencarnación de Adán. La belleza de Jacob se asemejaba a la de Adán. Adán tenía 2 mujeres y Jacob se casó con Lea y Rachel. La primera, Eva, era la parte exterior de Lea, y por eso Jacob no quiso desposarla. El versículo dice: ¿por qué Lea fue odiada? Estaba predestinada a casarse con Esau. Pero ya que Lea lloró y rezó tanto, se casó con Jacob, como dice el versículo, y los ojos de Lea eran blandos. Sha'ar Ma'amarei Hazal 27. La Torre de Babel. Con respecto a la generación de la Torre de Babel, el versículo dice: y ahora nada se opondrá a sus planes de pelear contra Hashem. Podríamos preguntar: ¿cómo es posible que Hashem no pudiera prevenir sus planes? La respuesta es que ellos conocían los nombres sagrados de Hashem y cómo ordenar a cada ángel que realizara sus deseos, obligándolos mediante juramento a trabajar juntos. Como dice el versículo, ellos comenzaron a invocar el nombre de Hashem. La traducción de Onkelos explica que ellos adoraban ídolos y concedían poder espiritual a los ídolos. Eso era posible si sabían la combinación de nombres en el idioma sagrado, como dice en el versículo, y toda la tierra era una sola lengua y un tipo de palabras. Ellos sabían que Hashem es único y que sus nombres son sagrados. Ellos dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre para idolatría y llegar al cielo, para transferir poderes del cielo al ídolo usando nombres sagrados. Ellos sabían que el ídolo no tiene poder por sí mismo, a no ser que lo extraiga de la santidad. Lo que ellos deseaban era recibir abundancia sin necesidad de abandonar sus prácticas perversas ni aceptar el yugo de Hashem, ya que requiere un gran esfuerzo ayunar y abstenerse de placeres mundanos. Nabucodonosor era la reencarnación de Nimrod. Nimrod era el líder de la generación de la Torre de Babel y era muy audaz.
Esa fue la intención del rey Nabucodonosor, porque era la reencarnación de Nimrod. Las letras de Nimrod son similares en hebreo a las de Nebucod, y la palabra Nosor es similar a la palabra César. Un ídolo fue creado por Nabucodonosor con el propósito de engañar a la gente usando nombres sagrados para la erección de dicho ídolo, tomando el sitz, una banda de oro que se ceñía en la frente, del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y la puso dentro de la boca del ídolo. Entonces el ídolo decía: «Yo soy tu Dios», lo cual era verdad, porque ya que el Espíritu Sagrado hablaba mediante el sitz, pero la gente pensaba que la idolatría era un dios. Daniel causó que el ídolo colapsara. Daniel tomó una escalera y dijo: «Quiero besar el ídolo». Al llegar a su boca, quitó el sitz, una banda de oro con el nombre de Hashem grabado en ella. Este se desmoronó en el acto. No podía sostenerse en pie sin el uso del nombre sagrado, ya que tenía 30 metros de altura y solo 3 metros de ancho. Como dice el versículo: «Me voy a vengar de Babilonia y quitar lo que se tragó». Ese era el nombre sagrado. Esa fue la intención del faraón al construir las ciudades de Pitom y Ramsés sobre la torre de Babilonia erigida por Nimrod. Ambos dijeron: «Vamos a construir», con la intención de pelear contra Hashem, usando nombres sagrados, y así como 1/3 de la torre de Babel fue tragada, lo mismo sucedió a la ciudad de Pitom. El faraón quería usar nombres sagrados para esclavizar a Israel para que nunca pudiesen escapar. Por eso dice el versículo: «Y Hashem bajó a ver la ciudad y la torre que los hijos del hombre Adán edificaban», porque a pesar de ser hijos de Noaj y no de Adán, su intención era pelear contra la santidad. Eso es lo que dice el versículo. Y Hashem dijo: «Ya que son un solo grupo que hablan el mismo lenguaje, si ellos desconociesen el lenguaje sagrado, no podrían usar nombres sagrados». Es similar a un rey que entregó las llaves del tesoro a varias personas que robaban. Entonces el rey cambió la cerradura y ya no pudieron abrir el tesoro. De la misma manera, Hashem cambió los nombres de los ángeles y confundió su lenguaje. Así no podrían hablar en el idioma sagrado, e incluso si trataran de forzar a los ángeles con juramento en otro idioma, no lo lograrían. Por eso Hashem les olvidó el hebreo y no podrán hacer nada. Likutei Torah 41. Nabal era la reencarnación de Bilam. Este secreto fue explicado con respecto a la reencarnación de Bilam. Primero llegó como Labán, luego como Bilam, que fue muerto. Después comenzó su proceso de rectificación como Nabal, ha-Carmelí. Bilam era profeta de las naciones. El Espíritu Sagrado moraba sobre él. Estaba en el nivel de los patriarcas y era similar a Moshe. Ya expliqué cómo hasta el éxodo de Egipto todas las almas estaban mezcladas, mal con bien. En ese punto empezaron a tamizarse hasta la llegada del Mashiach, porque Bilam fue muerto y rectificado hasta cierto punto, y Hashem lo dispuso así para que lograse entrar a la santidad. El secreto de la reencarnación es altamente oculto. Esto es lo que Bilam dijo en la profecía sobre sí mismo al pedir a Hashem que mi fin sea como el de ellos.
Si él hubiese sido un falso profeta, la Torá no lo habría mencionado. Bilán lo dijo porque él sabía que no tendría una muerte normal, pues caería por la espada. También sabía que reencarnaría en Naval Carmelí y terminaría siendo judío. Bilán no podía ser rectificado hasta ser reencarnado. La reencarnación del piadoso es por su beneficio. Cuantas más veces reencarne, más crecerá su alma. A la inversa, sucede a los perversos. Su alma se debilita y son en su mayoría malos con un poco de bien. El perverso debe morir muchas veces y su cuerpo petrificará para que su alma se achique hasta que se quede la parte buena. Como dice el versículo, el nombre de los perversos se petrificará. La reencarnación de los piadosos. De acuerdo al nivel que tenía al pecar, así también debe de ser la rectificación en su nueva reencarnación. Tener espíritu, alma y alma superior de 3 mundos, Brillá, Yetzirá y Asiyá, y también alma superior del mundo Atzilut. No es suficiente cuando reencarna, aunque haya sido totalmente rectificado. Ahora entenderás cómo sucede que muchos piadosos han realizado un gran número de actos de bondad y se consideran virtuosos. Tienen una mala vida, cuando existen otros que realizaron pocos actos de benevolencia, pero se consideran piadosos y tienen buena vida, porque todo depende de lo que cada cual obtiene con su nivel. Sha'ar Ma'amaré Rashbi 228. Preguntas en la corte celestial. Cuando alguien muere, le preguntan, ¿qué estudiaste? ¿Acaso observaste la carroza divina? Si no, lo arrojan al río Dinur. Estudiamos que hay distintos grupos de estudio en el paraíso, el grupo de la Biblia y el de la Mishnah. Todo depende de su capacidad. Si su alma poseía la capacidad de profundizar y se abstuvo, lo reprochan y castigan. Sefer Halikutín 3. La diferencia entre el estudio de Torá y las misbot. La diferencia entre el estudio de la Torá y la realización de otras misbot es el que un pecado puede borrar el impacto de previas misbot, que serán olvidados en el día de juicio. No obstante, el estudio de Torá quedará intacto para la eternidad y lo acompañará al paraíso. Como dijeron nuestros sabios, un pecado borra una misbah, pero un pecado no borra el estudio de la Torá. No borra el mérito de la Torá y su estudio lo acompaña al mundo venidero. Sefer Halikutín 3. La misión de la tribu de Leví. En Egipto la tribu de Leví estudiaba Torá. Hashem puso en la mente del faraón no obligarlos a la labor forzada y permitirles estudiar Torá para que el pueblo de Israel se rectificase a través de ellos. Eso se debe a que Leví era la tribu más elevada y la raíz de Israel. Sefer Halikutín 66. Tikkun. Rectificación. Al comer se debe tener en mente que está separando todas las chispas de santidad que están en el alimento, como dice el versículo, de acuerdo a la palabra que sale de la boca de Hashem vivirán. La parte espiritual del ser humano no puede ser alimentada al comer pasto, pan o carne, pero sí del aspecto espiritual de la comida, como dice la palabra de la boca de Hashem. Así como dijo, y habrá luz, y habrá agua. Como dice el versículo, el piadoso come pan para satisfacer su alma.
porque no come para alimentar a su cuerpo, sino por el beneficio de separar las chispas sagradas. El fin del ser humano es la muerte, y el fin del animal es ser faenado. Todos están destinados a la muerte, como cuando logra su rectificación en este mundo. La muerte es el punto final. Tratándose de un animal faenado, no es el fin de su rectificación, sino que reencarnará como un ser humano. Por eso está prohibido que un ignorante coma carne, por ser considerado animal, y cuando su alma reencarne en animal terminará su rectificación como animal. Entonces, ¿con qué derecho un animal es consumido por otro animal y queda en el mismo nivel? Sefer Halikutín. El burro de Rabí Pinhas ben Yair. El fin del animal es ser faenado al terminar su rectificación como animal. Por eso algunos animales trabajan muy arduo mientras otros no, cada cual según su rectificación. Eso es lo que dijeron nuestros sabios. Somos como el burro de Rabí Pinhas ben Yair. Así como el burro corrige todo lo que debe rectificar, también los sabios del Talmud rectificaron todo lo que debían, pero no tanto como el burro de Rabí Pinhas, que era capaz de detectar si el trigo estaba diezmado. Cuando un alma reencarna dentro de un ignorante, no corrige lo que debía corregir. Por eso tiene prohibido comer carne, porque causa que esa alma retorne en un animal. En Shabbat, el ignorante tiene permitido comer carne, porque en Shabbat recibe un alma adicional que está en un nivel superior. Y al comer carne en Shabbat, eleva el alma reencarnada mediante la santidad del Shabbat. Separar entre el bien y el mal. Los vegetales tienen poca luz y mucho residuo. El animal come pasto y vegetales y separa las chispas sagradas. Cuando alguien come carne, separa estas chispas que ya estaban preparadas por el animal. Con cada pequeña fracción de carne que uno come, separa una gran cantidad de chispas. Por eso, Rabí no comía vegetales, sino mucha carne. Eso es lo que dijeron nuestros sabios. Así haga mucho o poco, lo principal es hacerlo, por el honor de Hashem. Significa que algunos tienen un alma superior y si estudian Torah obtendrán mucha sabiduría, y otros tienen un alma inferior y aun si estudian Torah no obtendrán mucha sabiduría. Esto explica lo que dijeron nuestros sabios. Cuando uno muera, le preguntarán, ¿qué estudiaste? ¿Acaso observaste el trono divino? Si la respuesta es negativa, será arrojado al río Dinur. Sabemos que el paraíso está dividido en secciones para aquellos que estudiaron el texto bíblico o Mishnah. Como explicamos, por si alguien era capaz de entender más profundo y no se esforzó, será afligido. Nuestros sabios lo compararon a un rey que ordenó a 2 esclavos llevar recipientes con agua. Le dio a uno un recipiente roto y al otro un recipiente de calidad. Ambos recibirían igual recompensa si es que ambos lo hicieron para cumplir la palabra de Hashem. Sefer Halikutín 3. El proceso de separación se debe al hecho de que estas chispas sagradas cayeron en las profundidades. Regresan a las 4 categorías de elementos: inanimadas, vegetales, animales. Los animales comen pasto y la persona come su carne elevándolos. Uno también separa la parte buena que se dirige a su sangre y lo malo al excremento. Este es el nivel más bajo considerado equivalente a la idolatría. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Que Hashem bendiga la obra de sus manos
Parnasá Tová en sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.